yo te pregunto algo. En química, ustedes hablan mucho de dos tipos de reacciones, oxidación y reducción, ¿cierto? Pregunto yo, ¿cuándo se dice que un compuesto químico se oxida? ¿Y cuándo se dice que un compuesto químico se reduce? A ver, vamos muchachos, ¿cuándo se dice que un compuesto químico se oxida y cuándo se dice que un compuesto químico se reduce? ¿Tú has estudiado los procesos de óxido-reducción en química, en el cole o no? A ver, entonces te voy a ayudar. Un compuesto se oxida cuando libera, cuando pierde, cuando deja libre sus electrones. ¿De acuerdo? Ya pues, muy bien, Leonardo. Eso ustedes ya lo deben conocer en química. Ustedes ya han visto eso. Las reacciones redox de óxido-reducción. Ya. Entonces, un compuesto químico se oxida cuando pierde, deja libre, libera sus electrones y protones. ¿Y cuándo se dice que un compuesto químico se reduce? ¿Cuándo? Cuando recoge, acepta, capta esos electrones que el compuesto que se oxida está perdiendo. ¿Se entiende o no? Entonces, siempre que un compuesto se oxida, va a haber otro que se reduce. Siempre que un compuesto químico pierde electrones, va a haber otro que los acepte, que los recoja. Por eso hablas tú en química de los procesos de óxido-reducción, las reacciones redox, porque mientras un compuesto se oxida, otro se reduce. Mientras uno pierde electrones, otro los gana, los acepta. Acuérdate bien de eso. ¿Ya? Pero, profe, ¿y qué sucede con la energía en esos procesos? Bueno, cuando un compuesto químico se oxida, pierde electrones, también libera energía. Pierde energía, libera energía. Cuando un compuesto químico se reduce, es decir, acepta, recoge, capta electrones, entonces también concentra y capta energía. Empezamos. La fotosíntesis es un proceso anabólico o catabólico, muchachos. Dime tú. ¿Proceso anabólico o catabólico? ¿Qué es? ¿Proceso? Vamos. ¿Proceso? Anabólico. Muy bien, Jeremy, Maricielo, perfecto, Farah, Leonardo. Proceso anabólico. Muy bien. Es un proceso anabólico realizado por las plantas, algas, ¿no? Y las cianobacterias, que son organismos procariotas capaces de hacer fotosíntesis. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, nosotros vamos a hablar de la fotosíntesis principalmente realizada por las plantas, ¿no? Entonces, es un proceso anabólico, ¿okay?, mediante el cual las plantas, sobre todo, van a utilizar la energía luminosa, la luz solar, ¿no? Y a partir de moléculas como el CO2 y el agua, va a transformar, ¿no?, ese dióxido de carbono, el agua, y con la energía luminosa, va a formar o va a fabricar sus propias moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas, ¿cuáles son? Profesor, los azúcares, carbohidratos, glúcidos. ¿De acuerdo? ¿Okay? Eso es fotosíntesis. Es un proceso de tipo anabólico, es un proceso anabólico realizado por las plantas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la síntesis, la formación de azúcares, principalmente. ¿A partir de qué? A partir de la energía luminosa, a partir del agua y del dióxido de carbono. Normalmente, ¿en qué órganos de la planta se lleva a cabo la fotosíntesis? Ah, profesor, seguramente en aquellos órganos donde el color verde es el principal color. Haya hojas, en las hojas, profesor, en los tallos también
¿Puede haber fotosíntesis? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es en esos órganos, principalmente en las hojas, donde encontramos ¿qué pigmento, muchachos? La clorofila. La clorofila. Y a nivel celular, ¿dónde se realiza la fotosíntesis? A nivel celular, en los cloroplastos. En los cloroplastos. ¿Ya está? Ahí tienes la ecuación general, la ecuación química general de la fotosíntesis. Fíjate, vamos a hacer alusión a lo siguiente. Básicamente, CO2 más agua, ¿no? CO2 más agua, utilizando la energía luminosa, ¿no? La energía luminosa que la clorofila capta, fija hacia la planta, se obtiene como productos, ajá, mira, ¿qué es? C6H12O6. ¿A qué te recuerda esa fórmula química general? ¿De qué carbohidrato? Es una hexosa, ¿no? Ah, profe. Claro, glucosa. ¿Y qué más? Ah, profe, oxígeno. Claro. En la fotosíntesis se libera oxígeno molecular a la atmósfera. Es muy importante por esa razón también la fotosíntesis en la naturaleza. No solamente porque le permite a las células, a las plantas, algas, cianobacterias, no solamente les permite crear, formar, producir sus propias moléculas orgánicas, entre comillas, su propio alimento, sino también que es importante para todos los seres vivos, porque gracias a la fotosíntesis existe el oxígeno en el aire, ¿no es cierto? Oxígeno en el aire, que será utilizado para la respiración celular en todos los seres vivos. ¿Ya? Ojo con eso, no te olvides. Ya está. Ahora, este proceso de fotosíntesis se lleva a cabo en dos etapas bastante diferenciadas y marcadas. Una primera etapa es la llamada fase luminosa. Fase luminosa o fotofase. Fase luminosa o fotofase. Y la otra es la fase oscura. Volví a entrar. Ya está. Entonces, te decía, dos etapas bien diferenciadas. Una primera etapa, la fase luminosa o fotofase. Fase luminosa o fotofase. Y la otra es la fase oscura, o también conocida como ciclo de Calvin. Ahí mira, fase luminosa y la fase oscura, ¿no? La fase luminosa se llama también fotofase. Fotofase. ¿Ya? Y la fase oscura, que se le conoce también con el nombre de ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin. Calvin-Benson inclusive. Calvin-Benson. Son las dos etapas que tiene la fotosíntesis. ¿Ya? Se llama fase luminosa o fotofase. ¿Por qué razón, muchachos? Ah, ya. Porque la clorofila se encarga de captar la luz solar. Entonces es la etapa donde se utiliza la energía luminosa, se utiliza la energía solar. La clorofila capta, recoge la energía solar, actúa como un fotorreceptor. ¿De acuerdo? Ojo, por eso se llama fase luminosa o fotofase. Y se llama fase oscura porque ya no se necesita de la luz solar. No se necesita de la energía luminosa. ¿Ok? Ojo, con eso no te estoy diciendo que la fase oscura se realiza necesariamente de noche, no. ¿Ok? Durante el día se puede realizar ambas fases, fase luminosa y fase oscura. ¿Cuál es la diferencia? Que la fase luminosa está utilizando la luz solar que hay, mientras que la fase oscura igual también se realiza en el día, pero no utiliza la luz solar, no le interesa la energía luminosa. El día martes que tuvimos clase, empezamos hablando ya de metabolismo celular, hicimos la definición del metabolismo celular, hicimos también la diferenciación entre las dos etapas del metabolismo. Además también
aparte de la comparación entre anabolismo y catabolismo, cuáles son los ejemplos más representativos de cada uno. Yo te mencioné primero que debías tener en claro dos procesos químicos, oxidación y reducción. Y ese día también yo lo expliqué. ¿Sí? Dijimos, yo te pregunté, te dije, ¿cuándo un compuesto químico se oxida y cuándo un compuesto químico se reduce? Dígame, ¿cuándo un compuesto químico se oxida? Muy bien, Andreita, cuando pierde electrones. Perfecto. Muy bien, Andrea Jimena, muy bien, Andrea Cecilia. Lo tienen claro. ¿Y cuándo se dice que un compuesto químico se reduce? Gana electrones, cuando... Muy bien, Maricelo, Farah, Jeremy, Sayumi. Muy bien, perfecto, listo. Ya, eso es en cuanto a la materia en sí, ¿no? A la ganancia y pérdida de electrones. Y también tiene que ver algo con la energía, ¿cierto? Yo te dije, si un compuesto químico se oxida, entonces no solamente pierde electrones, sino también se libera energía, ¿no? Se libera energía. Y cuando gana, cuando recibe, cuando capta electrones, también gana y acepta energía, concentra energía. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿ok? Muy bien. Luego nosotros empezamos con la definición de fotosíntesis. Tenemos ahí la ecuación general de la fotosíntesis que repasamos el día martes. Te dije que el proceso fotosintético comprende dos etapas bien diferenciadas. Una primera etapa conocida con el nombre de fase luminosa, ¿no? Fase luminosa, o también llamado fotofase, ¿no? Te dije, a ver, lo vamos a escribir, fase luminosa o fotofase, ¿te acuerdas? Ya. Y la otra fase es la fase oscura, también conocida como la fase del ciclo de Calvin, ¿no? Ciclo de Calvin-Benson. Ciclo de Calvin-Benson. Voy a hacerlo ahí. Acá arriba voy a poner Benson, ¿ya? Ciclo de Calvin-Benson. ¿Listo? Ya. Primero, vamos a empezar con la fase luminosa. A ver, ¿por qué el nombre de fase luminosa? O fotofase. Acuérdate que foto significa luz. Foto viene del prefijo fotón. El fotón es la unidad de luz, cuántica de luz. Entonces, la fotofase o fase luminosa es aquella fase de la fotosíntesis donde se utiliza la energía luminosa, donde se utiliza la luz solar o energía solar. Por tanto, muchachos, uno debe pensar, ya, si se utiliza la luz solar, entonces sí o sí debe intervenir ¿qué pigmento? Profe, ya sé que el pigmento que capta, que atrae, ¿no? Que fija la luz solar es la clorofila. Muy bien, Farah, la clorofila. Perfecto. Muy bien. Entonces, profesor, ¿y en los cloroplastos, en qué parte está la clorofila? Escúchame, la clorofila se encuentra en los tilacoides, del cloroplasto. Por tanto, yo te pregunto, ¿la fase luminosa o fotofase, en qué parte del cloroplasto se va a realizar? Tú obviamente me vas a decir, profe, que la fase luminosa se realiza en los tilacoides. Perfecto. Entre paréntesis, ¿te acuerdas cómo se llama? Yo te mencioné, cuando hice célula, te mencioné la hilera de tilacoides, ¿no? La grana, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? La grana del cloroplasto. Mira, ahí está. Ahí está. Te lo escribí en el chat. Fase luminosa se realiza en los tilacoides o grana del cloroplasto. ¿Ok? Por favor, grábate bien eso. Listo. Entonces, esta fase luminosa tiene por finalidad, como objetivo, captar la luz solar. ¿Para qué va a captar la luz solar? Esta luz solar, esta energía luminosa, va a transformarse
La idea es que se transforme en energía química, ¿ok? Que se transforme en ATP para la célula y NADPH. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay cuatro reacciones químicas básicas en la fase luminosa. ¿Cuáles son esas 4 reacciones químicas? Profesor, la primera reacción que se lleva a cabo es la llamada fotoexcitación de la clorofila. La segunda, profe, es la fotofosforilación. La tercera es la fotólisis del agua. Y la cuarta, La cuarta reacción es la fotorreducción del NADP. Tú seguramente recuerdas al NADP. Cuando hablamos de ácidos nucleicos, te dije que el NADP, ¿no?, es un nucleótido que interviene en el proceso de fotosíntesis, y ya vamos a ver cómo interviene. ¿Ya está? Entonces, mira, la fase luminosa, ahí lo estoy subrayando, mira el cuadro, el cuadro sinóptico. La fase luminosa ocurre en los tilacoides o membrana tilacoidal, ahí está, o grana del cloroplasto también, ¿ya? ¿Qué va a pasar? La clorofila es un compuesto, es una molécula, es un compuesto químico. Entonces, las moléculas de clorofila atraen la luz solar. Cuando la energía luminosa impacta sobre la molécula de clorofila, la energía que se encuentra en esta luz solar va a cargar a los electrones. Los electrones se sobrecargan de energía. Y eso va a hacer que los electrones salgan de sus orbitales, de su orbital original. Entonces, a eso se dice, profesor, los electrones se han excitado. Por eso el término fotoexcitación. ¿Por qué? Porque los electrones, se cargan de energía por efecto de la luz solar. Fotoexcitación. Y eso hace que la clorofila suelte sus electrones. Como los electrones se sobrecargan y salen de sus orbitales, entonces la clorofila suelta esos electrones, deja libres esos electrones. Estos electrones, muchachos, que están quedando libres, en el tilacoide, cuando quedan libres, porque la clorofila los deja libres por efecto de la luz, estos electrones van a ser recogidos en los tilacoides por unas proteínas que se conocen como proteínas transportadoras de electrones. Ese transporte de electrones ocurre en los tilacoides y ocurre entre dos fotosistemas. Mira ahí el término fotosistema. Hay dos fotosistemas, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Fíjate, ¿ya? ¿En qué contienen estos fotosistemas? Profe, contienen clorofila y contienen proteínas transportadoras. Entonces, ¿qué sucede? Las proteínas transportadoras de electrones van a llevar a estos electrones dejados libres por la clorofila, la van a llevar de un fotosistema a otro, ¿no? Del fotosistema 2 al fotosistema 1. Ojo, ese transporte de electrones, ese flujo de electrones que ocurre entre el fotosistema 1 y fotosistema 2 va a generar energía. Energía libre. Va a quedar energía libre. Queda energía libre. Pregunto, muchachos, esa energía que está quedando libre, producto del transporte de electrones de un fotosistema a otro, ¿tú qué crees que pase con esa energía libre? ¿Tú crees que la célula o el cloroplasto va a dejar ir a esa energía libre? ¿La va a dejar ir? No, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder? Recuerda bien,
toda esa energía libre, la célula la aprovecha. ¿Para qué? ¿Para qué? Para formar, ¿qué molécula, muchachos? 3 letras. ¿Recuerda? Toda esa energía que queda libre, la célula la va... Muy bien, muy bien. Sayumi, ¿ves? Maricelo, para Adrián, ATP. ATP. Exacto, ATP. Ya está. ¿Cómo se llama a ese proceso donde se forma ATP en la fase luminosa? Ah, profe, fotofosforilación. Fotofosforilación. Ahí está. Fotofosforilación. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, para que nuevamente lo entiendas. Primero, ¿qué sucede? Ah, profesor, la fotoexcitación de la clorofila. Las moléculas de clorofila ¿no? captan la luz solar, la energía de esta luz solar sobrecarga los electrones que tiene la clorofila, excitando a esos electrones. Es decir, estos electrones escapan de sus orbitales, la clorofila deja libre esos electrones, y estos electrones serán transportados por proteínas transportadoras de electrones. Van a ser transportados de un fotosistema a otro, de un fotosistema 1 a un fotosistema 2 o viceversa. Ese transporte de electrones va a generar energía libre. Esa energía libre que se genera producto del transporte de electrones en los fotosistemas, esa energía libre será utilizada por la célula para formar ¿qué? ATP. A ese proceso de formación de ATP se le llama fotofosforilación. Fotofosforilación. ¿Ok? Entonces, ya se formó ATP. Simultáneamente, paralelamente a esos procesos de fotoexcitación de la clorofila y fotofosforilación, ocurre un tercer proceso, la llamada fotólisis del agua. Fotólisis del agua. Ya el nombre te sugiere algo. ¿Qué va a suceder? También en los tilacoides, fíjate en la imagen de mi lado, de nuestro lado izquierdo, ¿no? Si nosotros vemos, seguimos nuestro lado izquierdo, mira, aquí, lo voy a subrayar. Acá, mira, ahí, en rojo, mira, lo estoy encerrando. ¿Qué está sucediendo en los tilacoides también? Por impacto de la energía solar, por impacto, la molécula de agua que se encuentra en los tilacoides, esta molécula de agua se va a descomponer, se va a oxidar, se va a transformar. Lo vuelvo a repetir. Nuevamente te decía, paralelamente a esos procesos de fotoexcitación de la clorofila y fotofosforilación, ocurre un tercer proceso que es la fotólisis del agua. ¿Qué va a ocurrir en la fotólisis del agua? ¿Qué sucede? A ver, la molécula de agua, por efecto de la luz solar, la luz impacta sobre la molécula y la molécula se rompe, se desdobla, se transforma, se oxida, se lisa. ¿Y qué va a suceder, profesor, cuando se desdobla, se transforma, se rompe la molécula, se oxida? Ah, profe, el agua es H2O, ¿cierto? Sí. Entonces, si se rompe la molécula, allá el agua deja libre sus protones. Pero lo más importante, muchachos, ¿qué sucede? Ah, profe, se libera O2. Se libera O2. ¿Hacia dónde se libera? Una flechita hacia arriba. ¿Eso qué te indica? Que se libera hacia la atmósfera.
Ojo con esa pregunta, muchachos, en tu examen. ¿Ok? Otra vez, escúchame. Yo te puedo preguntar en tu examen. El oxígeno que se libera, escúchame, el oxígeno que se libera a la atmósfera durante el proceso de fotosíntesis proviene de qué reacción química, muchachos. ¿Qué me vas a responder tú ahora? ¿Proviene de qué reacción química? ¿Fotólisis de quién, Sayumi? ¿Cuál es la molécula que deja libre el oxígeno? Muy bien, Sayumi, no te olvides, ¿ok? Ojo, esa es una pregunta muy común en los exámenes, ¿de acuerdo? Nuevamente, te lo repito para que lo tengas ahí claro. La reacción química que permite que el oxígeno se libere durante la fase luminosa de la fotosíntesis, esa reacción química se llama fotólisis del agua, profe. Muy bien. ¿Cuál es la molécula que deja libre el oxígeno? Ah, profesor, el agua. El agua se desdobla, el agua se fragmenta, el agua sufre lisis y deja libre sus protones y deja libre oxígeno que se va a la atmósfera. Te pregunto algo. Yo te dije, mira, si un compuesto químico se oxida, otro se va a reducir. Si no se oxida, otro se reduce. ¿Cierto? Claro, profe, ya está. Fíjate, el agua se está oxidando. El agua se oxida. El agua deja libre sus electrones y protones. Profesor, eso significa entonces que si el agua y la clorofila han dejado libre electrones, han dejado libre protones, debe haber un compuesto químico que capte, reciba, ¿no? Esos electrones, esos protones. Claro que sí. Pregunto yo, muchachos, ¿cuál es el compuesto químico que se reduce? ¿Cuál es el agente químico que se reduce en la fase luminosa? ¿Cuál es? Profesor, se reduce, quiere decir que capta, recibe electrones, recibe los protones. ¿Cómo se llama esa molécula que va a reducirse? Ahí está, en la imagen está el nombre, muchachos. NADP, muy bien, Andrea. El NADP. El NADP va a recibir los protones del agua. A eso se llama fotorreducción. Fotorreducción. La fotorreducción del NADP. Profesor, y cuando el NADP se reduce, ¿qué se forma? ¿Qué gana? Protones. ¿Y qué se forma? NADPH. NADPH, profe. El NADPH ya está reducido. Cuando tú veas al NAD, en este caso estamos hablando del NADP, cuando tú veas al NADP así, sin H's, sin hidrógenos, quiere decir que ese NADP se va a reducir. Se va a reducir, va a captar electrones. ¿Y cuándo se dice que ya está reducido? Ah, profe, cuando ya ganó los hidrógenos. Entonces, ¿cómo será el NADP reducido? Ah, profe, será NADPH. NADPH. ¿Listo? Entonces, producto de la reducción del NADP, se forma NADPH. Esos son las cuatro reacciones químicas que ocurren en la fase luminosa o fotofase. A ver, un par de preguntas para ustedes. Primero, te pregunto yo. Ya, les preguntaba, muchachos, escúchenme. ¿Qué necesita la célula vegetal para realizar fase luminosa? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué necesita la célula vegetal para realizar la fase luminosa? Ya, Andrea, muy bien, clorofila, 1. ¿Qué más? Vamos. Muy bien, Sayumi, luz solar. Ya, Jeremy, luz solar, clorofila. ¿Qué más necesita? ¿Qué más se necesita? Muy bien, Jesús, agua, perfecto. Y uno más, un cuarto.
Muy bien, agua. Falta uno más. Sayumi, ya lo dijeron. NADP, Andrea. NADP, Jesús. NADP. NADP, Jesús. No ATP. El ATP se forma, es un producto, Jesús, de la fase luminosa. No se necesita si no es un producto. Ojo con eso, Jesús. ¿Ya? Entonces, ustedes lo dijeron uno por uno. Yo te lo resumo. ¿Qué se necesita para la fase luminosa? Se necesita, profesor, luz solar, clorofila, agua y NADP. ¿Se escuchó bien? ¿Lo copiaron? A ver, entonces, ¿quedó claro eso? La otra pregunta sería, escúchame, la otra pregunta sería, ¿cuáles son los productos obtenidos en la fase luminosa? ¿Cuáles son los productos parciales obtenidos en la fase luminosa? ¿Qué se obtuvo en la fase luminosa? Muy bien, Maricielo, ATP, ya. Luis Ángel, muy bien, Luis Ángel. Oxígeno, que se va, ¿no? Oxígeno, ATP y NADP, H. Muy bien, muy bien. Apúntenlo, muchachos, apúntenlo. ¿Qué productos se obtienen de la fase luminosa? ¿Qué productos? ATP, NADPH y oxígeno molecular. Perfecto. Ahora, te digo yo, ¿qué pasa con el oxígeno, muchachos? Ah, profe, el oxígeno se libera a la atmósfera. Va a formar parte del aire que nosotros vamos a respirar. Perfecto. ¿Y qué pasa, muchachos, con el ATP y con el NADPH? Ah, profesor, el ATP y el NADPH serán utilizados ahora en la llamada fase oscura o ciclo de Kelvin-Benson. Seguimos. Vamos a hablar ahora de la fase oscura. A ver, ¿qué decimos de la fase oscura? Vámonos primero con utilizando todavía esta imagen, mira. A ver, fase oscura. Yo te dije, ¿por qué se llama fase oscura, profe? Ah, se llamará fase oscura porque no utiliza la luz solar. No la utiliza. Ojo con eso. Yo te pregunté ese día, ¿tú crees que la fase oscura solamente se lleva a cabo de noche? ¿Te acuerdas que dijimos eso, no? Y te dije, no, claro que no. La fase oscura claro, Sayumi. Exacto, Jeremy, exacto. La fase oscura y la fase luminosa se llevan a cabo durante el día también, durante el día. ¿Ok? En la mañana, mientras haya luz solar. ¿Cuál es la diferencia? Que la fase luminosa está utilizando la luz solar, la energía luminosa, mientras que la fase oscura no la utiliza. Sin embargo, también se lleva a cabo. No le interesa si hay o no hay luz, igual se lleva a cabo. Muy bien, Luis Ángel, exacto. En el llamado en vez, ¿no? En el en vez de la hoja, la parte que da hacia el suelo, ¿no? La cara de la hoja que da hacia el suelo. Claro. Muy bien, muy bien. Listo. A ver, otra cosa. Pregunto, muchachos, si la fase oscura no utiliza la luz solar, no utiliza la energía luminosa, te pregunto yo, ¿será necesario la presencia de clorofila? ¿Será necesario que la clorofila participe en la fase oscura? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Será necesario que la clorofila actúe, participe en la fase oscura? No, muy bien, Jimena. Muy bien, Maricielo. No, claro que no. Muy bien, Sayumi.
Perfecto. Por lo tanto, pensemos un poco. Por lo tanto, si no se necesita luz solar, no participa la clorofila, entonces no se lleva a cabo en los tilacoides. ¿En qué parte, profesor, se realiza el ciclo de Calvin o fase oscura? ¿En qué parte del cloroplasto? Ah, profe, en la parte que queda libre. ¿Cómo se llama esa parte que queda libre entre los tilacoides? Ah, profe, estroma. Ojo, muy bien, Sayumi. Entonces, la fase oscura, muchachos, se lleva a cabo en el estroma. Estroma del cloroplasto. Perfecto. ¿Se entendió? Sí, profe. Yo creo que sí. Ya está. ¿Qué de importante? ¿Qué acontecimientos? ¿Qué procesos, fenómenos químicos ocurren en la fase oscura? Ah, profe, muy importante. ¿Por qué? Porque es en la fase oscura donde interviene ¿quién? ¿Qué se capta? ¿Qué se fija? Profesor, el CO2. Se capta el CO2 de la atmósfera. Acá ya interviene el dióxido de carbono, el CO2. Ah, ya está. ¿Qué más va a utilizarse en la fase oscura? Profe, el ATP. Como ya no hay energía luminosa, entonces, ¿qué energía se va a consumir? ¿Qué energía se va a utilizar? Ah, profesor, se va a consumir la energía del ATP y del NADPH. Claro. ¿Por qué? Porque recuerda que el NADPH se ha reducido. Y al reducirse ha ganado protones. Y al ganar protones y electrones ha concentrado también energía. Así que también en NADPH hay energía y en el ATP obviamente que sí. Ya está. ¿Y cuál es el objetivo final de la fotosíntesis? Es el objetivo de la fase oscura. ¿Cuál es ese objetivo? Profesor, formar azúcares, formar glucosa. ¿Sí? Ese es el objetivo final de la fotosíntesis y por ende el objetivo final de la fase oscura o ciclo de Calvin. ¿De acuerdo? Muy bien. Este ciclo de Calvin, fíjate, este ciclo de Calvin se puede dividir en 3 etapas. Yo diría inclusive hasta una cuarta etapa. Ya vas a ver cuál es esa cuarta etapa. La carboxilación, la reducción, la regeneración y una cuarta etapa, apúntalo, ¿ya? La etapa de síntesis. Síntesis, muchachos. ¿Sí? Auméntale esa cuarta etapa. Carboxilación, reducción, regeneración y síntesis. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en detalle. Vamos a hablar ahora sí en detalle. ¿De qué, profe? Profesor, del ciclo de Calvin. Del ciclo de Calvin, de la llamada fase oscura. Ajá. ¿Ves? Pregunto, ¿ves la imagen? ¿Ves el ciclo de Calvin? Solamente para efectos de la explicación, le vamos, escúchame, vamos a sacarle, como decimos, vamos a utilizar algo así como la matemática. Vamos a extraerle sexta. Vamos a extraerle sexta a las moléculas. Profe, ¿cómo es esto de extraerle sexta? Allá, profe. Fíjate, ribulosa 1,5 bifosfato. Dice 6, ¿no? 6, ya. Para efectos de la explicación le saco sexta. ¿Cuánto queda? Ah, profe, sexta, 1. Ya está, 1. Muy bien, 1. Profe, ácido 3 fosfolicérico. Ya. Le saco sexta, profe. ¿Cuánto me queda en vez de 12? Ah, 2. 2. ¿Está bien? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Hagan eso, ¿ya? 2. Profe, 2. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está bien, no? ¿Lo ven, no? ¿Lo que he hecho? Sí, ¿no es cierto?
Listo, Luis Ángel. Ahora empezamos. A ver, parece complicado, al ver eso, parece complicado, pero no lo es. Presta bastante atención, por favor. Ustedes son muchachos muy hábiles, así que lo van a captar rápidamente. Primero, la pregunta inicial sería, profesor, ¿en qué momento, cuándo y cómo se inicia el ciclo de Calvin? Ya. Entonces, yo te digo, el ciclo de Calvin se inicia cuando la ribulosa 1,5 bifosfato capta, atrae, recoge. ¿Qué va a traer? ¿Qué va a recoger, profe? El CO2. El CO2, muchachos, la presencia, el ingreso del CO2 al ciclo es muy importante. Si no ingresa CO2 al ciclo de Calvin, este ciclo de Calvin no se lleva a cabo. Este ciclo de Calvin-Benson, ¿no es cierto? No se llevaría a cabo. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces es imprescindible que la ribulosa difosfato atraiga, capte, fije el CO2 para iniciarse así el ciclo de Calvin. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, si te pregunto yo en el examen, ¿cuál es la molécula responsable? ¿Cuál es la molécula responsable de captar el CO2 para iniciar el ciclo? Profesor, la molécula responsable de captar el CO2 es la ribulosa bifosfato. Es la ribulosa bifosfato. ¿Ok? Ya está. Entonces, es ahí cuando se inicia el ciclo. Fíjate, ingresa CO2. Profesor, ¿y para qué y por qué ingresa CO2? ¿Por qué es tan importante el ingreso de CO2? Te vas a dar cuenta de lo siguiente, mira. La ribulosa bifosfato, muchachos. Una molécula de ribulosa bifosfato. ¿Cuántos carbonos tiene, muchachos? ¿Cuántos? Fíjate en la imagen. ¿Cuántos carbonos hay en una ribulosa bifosfato? 5. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ahí está, 5. Ya está, mira. Muy bien, gracias, muchachos. 5. Ya. Fíjate. La ribulosa capta CO2. Inmediatamente, ¿qué se forma? Profe, se forma dos moléculas de ácido fosfolicérico. 2 moléculas de ácido fosfolicérico. Una molécula de ácido fosfolicérico tiene 3 carbonos. Por lo tanto, te pregunto yo, para la formación de estos 2 ácidos fosfolicéricos, ¿cuántos carbonos se necesitan? ¿Cuántos carbonos hay aquí en total? Dime. Fíjate la manito. ¿Cuántos hay en total aquí? Vamos, muchachos. ¿Cuántos carbonos? Vamos. ¿Cuántos carbonos hay acá? Si cada ácido fosfolicérico tiene 3 carbonos y se forman 2 moléculas. Muy bien, Adrián, Luis Ángel. 6, Jeremy, Sayumi, 6, claro. Listo, 6. Muy bien, muchachos, 6. Ya está, acá hay 6. Pero la ribulosa solo tiene 5. La ribulosa tiene 5 y se forman 2 moléculas de ácido fosfolicérico con 6 carbonos en total. Pregunto, ¿de dónde crees tú que la ribulosa obtiene el carbono o carbonos necesarios para la formación de ácido fosfolicérico? ¿De dónde lo obtiene, muchachos? ¿Cuál es la molécula? Muy bien, George. Muy bien, muchachos. Luis Ángel, el CO2. Muy bien, Sayumi. El CO2. ¿Te das cuenta ahora por qué es tan importante el ingreso de CO2? ¿Por qué, profe? Porque el CO2 va a actuar como la fuente de carbonos. El CO2 es la fuente de carbonos en el ciclo de Calvin. Es el que va a otorgar los carbonos necesarios para que se sigan formando estas moléculas orgánicas. Entonces,
Fíjate, a esa primera etapa, a esa reacción donde la ribulosa capta el CO2 y forma 2 moléculas de ácido fosfolicérico, ¿cómo se llamará, profe? ¿Qué está captando? Está captando carbonos. Ah, fácil, profe. Entonces a eso yo le llamo como carboxilación, profe. Ahí está la carboxilación. Muy bien. Listo. A ver, muchachos. Ahora, ya tenemos 2 moléculas de ácido fosfolicérico. ¿Quién ingresa al ciclo? Aquí hay que cambiar algo, acá hay un error. Mira, aquí lo voy a cambiar, ¿ya? No es ADP, ¿ok? Ingresa ATP. Ingresa ATP. ¿Y cómo sale? No sale ATP, sale como ADP. Ahora sí, muchachos, ¿ya? He cambiado eso, mira. ¿Quién ingresa al ciclo, muchachos? El ATP. Se formó en la fase ADP. ¿Cómo, muchachos? Como ADP. O sea, ingresa, escúchame, está ingresando otra vez. Sí, Janet, otra vez. A ver, entonces te decía, ¿ingresa al ciclo quién? Ingresa el ATP, adenosín trifosfato. Ingresa adenosín trifosfato. Profe, ¿cómo sale? Como adenosín difosfato. Ah, ya, profe. Pregunto, si ingresa adenosín trifosfato y sale como adenosín difosfato, ¿qué le está pasando al ATP, muchachos, cuando ingresa al ciclo de Calvin? Pregunto yo, ¿qué le está pasando al ATP cuando ingresa al ciclo de Calvin? ¿Qué le está pasando? Sayumi, ¿el ATP se reduce? Andrea, muy bien, Jimena, muy bien, el ATP se oxida. Perfecto, claro. ¿Por qué? Porque si ingresa ATP y sale como ADP, si ingresa adenosín trifosfato y sale como adenosín 2. Pero bueno, vamos a continuar. Te decía, el ATP, muchachos, el ATP se está oxidando. Profe, ¿por qué se está oxidando el ATP? Porque está perdiendo un fósforo. Pierde un fósforo. O sea, está perdiendo electrones. ¿No? En que se formó 2 moléculas de ácido fosfolicérico. ¿No es cierto? Ya, ingresó el ATP. Ingresa ATP, te dije. ¿No es cierto? ¿Y qué sale, muchachos? Sale el ADP, sale como ADP. Por lo tanto, yo te estaba diciendo que el ATP se está, ¿qué? Oxidando. ¿Por qué se está oxidando, profe? Ah, porque está perdiendo un fósforo. Claro, pierde un fósforo. Por lo tanto, al perder un fósforo, pierde electrones. Se oxida, profe, el ATP se oxida. Bueno, ya, te decía, el ATP se oxida. El ATP pierde un fósforo porque se oxida. ¿Quién se reduce, muchachos? Ah, se reduce el ácido fosfolicérico. ¿Y qué se forma como producto de la reducción del ácido fosfolicérico? ¿Qué se ha formado? Profesor, no, George, aparte de que se formó el ADP, pero Adrián, te pregunto yo, escúchame Adrián, no, escúchame, no se adelanten. El ATP se oxida, ¿ok? Claro, Sayumi, exacto, el ATP se oxida, pierde un fósforo. ¿Quién se reduce? ¿Quién gana ese fósforo? El ácido fosfolicérico. ¿Y cómo sabemos que se ha reducido? ¿Cuál es la forma reducida? ¿Cuál es el producto de esa reducción? Como bien dice Sayumi, profe, ácido bifosfolicérico. Claro, muchachos, ácido bifosfolicérico. Ya está reducido. Profesor, ¿y cómo me doy cuenta que ya está reducido? El nombre, muchachos, ¿qué dice? ¿Ácido qué? Bifosfolicérico.
Quiere decir que este ácido bifosfolicérico, ¿cuántos fósforos tiene? ¿Cuántos? 2 fósforos, profe. Claro, 2. O sea, uno que ya tenía el ácido fosfolicérico, ya tenía 1. Más el fósforo que gana, acepta, recoge del ATP, ya son 2 fósforos. Por eso se forma ácido bifosfolicérico. Ok, nuevamente, el ATP se oxida. ¿Quién se reduce? El ácido fosfolicérico, profe, se reduce. ¿Y qué se forma? ¿Cuál es la forma reducida? El producto de esa reducción. El ácido bifosfolicérico, profesor. ¿Te das cuenta? Ya está. ¿Cómo se llama esa etapa? Ah, profe, esa etapa se llama de reducción. De reducción. Claro, ya está, de reducción. Pero no solamente se reduce una sola vez. Mira, ya tenemos ácido bifosfolicérico. Ahora pregunto yo, ¿quién ingresa al ciclo, muchachos? ¿Quién ingresa al ciclo? Ah, profe, el NADPH. Ingresa el NADPH. ¿Cómo sale del ciclo? Como NADP. Pregunto, ¿qué le está pasando al NADPH, muchachos? ¿Qué le está pasando al NADPH? ¿Se está qué? Vamos. Muy bien, Maricielo. Muy bien, Sayumi, Angie. Se oxida, claro. Claro, muchachos. ¿Por qué, Jeremy? Porque está perdiendo hidrógeno. Está perdiendo protones. Si el NADPH se oxida, ¿quién se reduce? ¿Quién recoge esos hidrógenos? ¿Quién capta esos hidrógenos? Ah, profe, el ácido bifosfolicérico gana esos hidrógenos. ¿Y cuál es la forma reducida? ¿Qué es lo que se ha obtenido entonces? Profesor, se ha obtenido gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien, Sayumi, se obtiene gliceraldehído 3-fosfato. También llamado, muchachos, también se le llama fosfogliceraldehído. Fosfogliceraldehído. Así también se le llama. Fosfogliceraldehído. O también se le llama, muchachos, pegal. Pegal. ¿Ok? Pegal. ¿Por qué pegal, profe? P de fosfo. Fosfo. A ver la manito. Fosfogliceraldehído. Pegal. O gliceraldehído 3-fosfato o fosfogliceraldehído. Pegal, gliceraldehído 3-fosfato o si quieres fosfogliceraldehído. Los 3 nombres se utilizan para la misma molécula, es lo mismo. ¿Ok, muchachos? Entonces, ahora sí, se ha formado pegal. ¿Ok? Por lo tanto, también esa etapa de ¿qué es? Ah, profe, reducción. Esto también es reducción. También es reducción. Ya está, también es reducción. ¿Te das cuenta? Listo. También es reducción. ¿Ya está? Ahora bien, concentrémonos, muchachos, en el pegal, en el fosfogliceraldehído o pegal. Dime, mira ahí bien. Fíjate, ¿por qué es tan importante, muchachos? Fíjense bien, ¿por qué es tan importante la formación de pegal? Fíjate bien en el ciclo. ¿Por qué es tan importante que se forme pegal? ¿Por qué es tan importante que se forme gliceraldehído fosfato pegal? Ah, profe, porque a partir del pegal, escúchame, porque a partir del pegal ocurren 2 cosas, profesor. ¿Cuáles son esas 2 cosas que ocurren, muchachos? Ah, profesor, a partir del pegal se forma nuevamente ¿qué? Se regenera ¿qué? La ribulosa. Primero se forma ribulosa fosfato, luego ribulosa bifosfato. ¿Cierto o no? A partir del pegal se regenera, se vuelve a formar la ribulosa bifosfato. ¿Para qué? Profe, para iniciar otro ciclo de Calvin.
Profe, si eso es regeneración, ¿cómo se llama esa etapa? Bueno, muchachos, ¿cómo se llamará? Regeneración, pues. Regeneración. ¿Ves? Regeneración. A partir del pegal, muchachos, a partir de los carbonos del pegal, se vuelve a formar la ribulosa bifosfato. Regeneración. Eso es lo primero. Y segundo, y lo más importante, muchachos, a partir del pegal, ¿qué se forma? Ah, profe, el objetivo final, lo que necesita la planta, lo que le ha costado hacer todo, la fotosíntesis, ¿para qué? Profe, formación de glucosa. ¿Cierto o no? Por eso el pegal es muy importante en el ciclo de Calvin. ¿Por qué? Porque a partir del pegal va a ocurrir dos cosas. Uno, la regeneración de la ribulosa bifosfato. Y dos, y lo más importante, la formación de ¿qué, muchachos? De glucosa. De glucosa. ¿Te das cuenta? Y se acaba la fotosíntesis con la formación de glucosa. ¿Ya está? Pregunto yo, escúchame. Si se forma glucosa a partir del pegal, ¿cómo se llamará esa etapa? Si se sintetiza glucosa a partir de los carbonos del pegal, ¿cómo se llamará esa etapa? Ah, profe, la última que usted dijo, síntesis, Ayumi. Muy bien, síntesis. Síntesis. La etapa de síntesis. ¿Viste? Ahí tienes las 4 etapas que yo te dije. La primera, carboxilación acá, ¿no? Carboxilación. La segunda, reducción. La tercera, regeneración. Y la cuarta, síntesis. ¿Está? A ver, muchachos. Una pregunta clave, ¿ah? Mira. Un pegal, uno solo. ¿Cuántos carbonos tiene? Un pegal. ¿Cuántos carbonos tiene? Vamos. Un pegal. ¿Cuántos carbonos tiene? Vamos, muchachos. Un pegal. 3, muy bien Angie, 3, muy bien Sayumi, pero ¿cuántas moléculas de pegal se han formado? 2, ¿no es cierto? 2, muy bien. Muchachos, ¿cuántos carbonos en total tiene entonces ahí? ¿Cuántos tenemos? 6 carbonos, muy bien muchachos, muy bien muchachos, muy bien. Muy bien. De esos 6 carbonos, muchachos, de esos 6 carbonos, ¿cuántos carbonos se utilizarán para regenerar la ribulosa bifosfato? De esos 6 carbonos que hay en el pegal, ¿cuántos se van a regenerar la ribulosa bifosfato? ¿Cuántos? Dime tú. ¿Cuántos? Vamos, vamos. 5. Muy bien, Jimena. Muy bien. Cecilia, muy bien, Sayumi, Janet, Angie, Madeleine, 5, muy bien, 5. Mira, de los 6 que hay en total en las 2 moléculas de pegal, 5 se utilizan para regenerar la ribulosa. ¿Cuántos carbonos están sobrando? ¿Cuántos carbonos están quedando libres? 1, muy bien, George, Angie, Jeremy, 1, muy bien. Muy bien, Maricielo, muy bien. 1, Sayumi, 1, muy bien. Pregunta, escúchame. Para que se forme, para que se sintetice una molécula de glucosa, para que se forme o sintetice una molécula de glucosa, ¿cuántas vueltas se necesita del ciclo de Calvin? ¿Cuántas veces debe realizarse el ciclo de Calvin? Para la formación de una molécula de glucosa, el ciclo de Calvin debe realizar 6 vueltas, debe realizarse 6 veces. ¿Cierto? Muchachos, ¿se entiende por qué se tiene que dar 6 veces el ciclo? Pero por las dudas, ¿ya? Por las dudas. Por si las dudas, ¿no? A ver, ¿por qué 6? Fácil, profe. Porque si tenemos 2 pegales y tenemos 6 carbonos,
en estos dos pegales, es decir, en estos dos fosfogliceraldehídos, tenemos 6 carbonos, y 5 carbonos se utilizan para regenerar la ribulosa bifosfato, entonces me está quedando, profe, un carbono libre. Y yo sé que la glucosa es una hexosa. La glucosa tiene 6 carbonos. Y si en una vuelta del ciclo de Calvin tengo un carbono libre, en 6 vueltas del ciclo de Calvin tendré los 6 carbonos necesarios. ¿Para qué, profe? Para formar una molécula de glucosa. Yo te voy a ir preguntando mientras tenemos algunos minutos. A ver, te voy a ir preguntando. Ojalá me respondas bien y si es con audio mejor. Pregunto. ¿Cuáles son, escúchame bien, cuáles son los agentes reductores en el ciclo de Calvin? Muy bien, Jimena, muy bien, Jimena. El NADPH y el ATP. El NADPH y el ATP. Perfecto. ¿Se entendió eso? Profe, ¿y por qué son agentes reductores? ¿Por qué? Porque el ATP y el NADPH, ¿qué están haciendo? Profe, se están oxidando. Por lo tanto, el ATP y el NADPH, ¿qué hace? Claro, al oxidarse, Sayumi, el ATP y el NADPH, al oxidarse, ¿qué hacen? Reducen a otro compuesto. Por eso, ¿qué es un agente reductor? Un agente reductor es aquel que reduce a otro compuesto. En este caso, el ATP y el NADPH están reduciendo ¿a quién? Al ácido fosfolicérico y al ácido bifosfoglicérico. ¿Te das cuenta? ¿Ok? ¿Se entiende eso, muchachos? ¿Esa preguntilla? ¿Esa pregunta? ¿Está bien? ¿Sí? Ya sabes, ¿ah? ¿Por qué? Ya está, Sayumi. Muy bien. Listo, Cecilia, Luis Ángel. Otra pregunta. ¿Cuál es la molécula responsable de fijar o captar el CO2 en el ciclo de Calvin? Muy bien, Sayumi. Ojo, auméntame ahí. Bifosfato. Ojo con eso, ¿ok? La ribulosa bifosfato. No te olvides. Porque si tú marcas en tu examen ribulosa solamente y en la alternativa es ribulosa bifosfato, no vale. Muy bien, Sayumi. Ribulosa bifosfato. Perfecto, Sayumi. Ribulosa bifosfato. Ya está. Listo. Pregunta, otra preguntilla. ¿Cuál es el compuesto químico intermediario? ¿Cuál es el compuesto químico intermediario? No final, sino intermediario más importante del ciclo de Calvin. ¿Qué es el pegal? ¿No? Pegal. ¿Por qué el pegal? Porque yo te dije. Muy bien, Jesús, ¿no? Así es. Jesús, ¿por qué pegal? Porque a partir del pegal, te dije, ocurren 2 cosas. No te olvides, 2 cosas. ¿Ah? Uno, la regeneración de la ribulosa bifosfato. Y lo otro, lo más importante, la síntesis de glucosa. ¿Ves? Entonces, por eso, si no hubiera pegal, imagínate, no se podría concluir el ciclo de Calvin. Es muy importante la formación de pegal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la molécula fuente de carbonos necesarios en el ciclo de Calvin? ¿Cuál es la molécula fuente de carbonos? Muy bien, Janet, el CO2. Muy bien, muchachos, el CO2. El CO2. Perfecto, muy bien, muchachos, muy bien. Y con esto nos vamos. Escúchame bien, para que se formen 360 moléculas de glucosa durante el día, ¿cuántas veces se ha realizado el ciclo de Calvin? Otra vez, para que se formen 360 moléculas de glucosa, ¿cuántas veces se ha realizado el ciclo de Calvin? ¡Claro! Si por una glucosa se realizan 6 vueltas del ciclo de Calvin, en 360 glucosas que se forman, ¿cuántas vueltas se da?
Claro, pues, 6 por 360, 2160 vueltas. ¿Listo? Listo, muchachos. No te olvides